Muy buenas noches, doctor. Nuevamente, gracias por venir. Yo le hacía una pregunta al doctor Nelson Castro y obviamente me interesa su opinión. Yo le decía que un investigador llamado Daniel Germini de la Universidad de Wisconsin, con un cálculo matemático, ha dicho que el pico en la ciudad de Buenos Aires, no en el AMBA, el pico fue el 12 de agosto. Ya pasó, comparando cómo ha sido el pico. Y como usted ha planteado que durante varios días el R estuvo por debajo de 1, esa es mi pregunta. ¿Fue el pico el 12 de agosto o es demasiado optimista esa mirada? No, bueno, eso lo podremos confirmar en los próximos 7 a 10 días, de acuerdo a cómo evolucionen los días próximos, ¿no? Lo que sí sabemos, porque él toma del CISA el dato en que se publicó el caso, si toma los casos publicados cada día. Claro. Y nosotros a los casos publicados cada día luego los ordenamos por el día que se tomó el hisopado, porque como saben, a veces hay una demora de 3 o 4 días. Claro. Entonces, nosotros cuando ordenamos a todos los casos de la Ciudad de Buenos Aires por el día que se tomó el hisopado para ordenar los días que estuvieron los enfermos, encontramos que el día 3, 4 y 5 de agosto, 3, 4 y 5, y unos días antes de lo que dice el investigador, sí, fue el día en que tuvimos mayor cantidad de casos en la ciudad. Tuvimos unos números alrededor de 1.500 casos durante 3 días. Sí. Y a partir de esos 3 días, hasta el día de hoy, ha habido un descenso sistemático, pequeño y paulatino. ¿Así? Con lo cual llevamos más de 10 días con el R debajo de 1 y con los casos por día descendiendo levemente. Por supuesto con las subidas y bajadas del fin de semana, de los días picos de la semana. Pero hisopado... Pero cuando uno toma el promedio de los últimos 7 días para nivelar un poco la curva, encuentra que ha habido un descenso que vino de un valor promedio de los últimos 7 días de 1.300 casos a un valor promedio de los últimos 7 días a 1.000 casos. Esa es la situación de la ciudad, así que llevamos casi 10, 12 días con descenso. Si logramos sostener esto unos cuantos días más, como para, digamos, alejarnos bien lo más posible de aquel valor alto, seguramente podremos decir aquello fue el pico. Al día de hoy pensamos que sí lo fue, todavía no lo podemos confirmar. No lo pueden confirmar, pero sí piensan que sí lo fue. Interesante, de 1.300 promedio a 1.000 es una caída tranquila, no es que cae a pique, pero la idea es que después del pico debería bajar con la misma lentitud con la que subió. Es más o menos razonable ese pensamiento. Exactamente, Alfredo. Nosotros esperamos un descenso lento y progresivo de la curva en la Ciudad de Buenos Aires, lo que significa, como bien decía Nelson hace un ratito, que tenemos que trabajar muchísimo en ciudadanía, en nuestra capacidad de adaptarnos y funcionar de la vida cotidiana de tal manera de no agregar riesgos, porque obviamente necesitamos ir desandando algunas medidas con prudencia, con precaución, paulatinas, pero necesitamos ir desandando algunas medidas y necesitamos que todos como ciudadanos cada día sepamos mejor cómo manejarnos para disminuir al máximo el riesgo, ¿no? Camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires y en general hubo algún chiporroteo en algún momento que dijeron que los jubilados no tenían lugar, no había camas en terapia. Bueno, usted explicó bien que se trataba de una decisión del PAMI, pero ahora en estos momentos, ¿cuánto es la cantidad de camas y cuántas camas están sin ocupar en terapia intensiva? Sí, nosotros hemos estado todo el tiempo con una cantidad de reserva de camas importante que nos ha garantizado no correr riesgos, ¿no es cierto? Y en términos de camas de internación general y en términos de camas de terapia intensiva. En la terapia intensiva nosotros tenemos dispuesto en el subsector público 450 camas de terapia intensiva. Al día de hoy a la tarde, tenemos 280 ocupadas. Eso hace más o menos, siempre nos manejamos en un valor entre 60 y 64%. Es un valor muy seguro, sobre todo considerando que llevamos más de 4 semanas con el número de camas de terapia intensiva ocupadas relativamente estable. Es decir, que hace 4 semanas que estamos siempre entre 260 o 270 camas o 290 y 300 camas. De hecho, dado que la curva de casos ya está empezando a declinar, claro, o está estable o declinando, digamos, no vemos ningún riesgo sobre el subsector público en términos de terapia intensiva. El subsector privado está un poquito más estresado, sobre todo hace 3 o 4 semanas para atrás. Ahora está más o menos en una ocupación de un 72% en general. Así que yo diría que en términos de infraestructura creemos que vamos a poder atender de manera digna, oportuna y de calidad a todos los ciudadanos porteños que requieran. Y también aclarar que en el subsector público el 30%, 32% del día de hoy de las camas de terapia intensiva están ocupadas por bonaerenses, ¿no es cierto? Que es un porcentaje histórico del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. 32%. 32%. Es más o menos lo que hemos tenido históricamente de atención a ciudadanos bonaerenses, 32% de internación. Es lo que estamos atendiendo ahora, de manera que nosotros, y la verdad que es de alguna manera el cumplir con una misión del sistema público de salud, que es
no solamente ser equitativo, sino accesible para todo el que lo necesite, ¿no? Y el tema de la apertura, ¿qué cosas se van a abrir Bueno, en la ciudad? nosotros seguimos con el plan de apertura en etapas de la ciudad, como decíamos, prudente y paulatino, y queremos proponer, seguramente si los datos de estos días nos acompañan, que esperamos que sí, queremos proponer algunas actividades nuevas al aire libre. Por supuesto que una posibilidad sería algo que la ciudadanía está pidiéndose mucho y que también la gente que se dedica a la alimentación, que es la posibilidad de atenderse al aire libre sobre mesas, es una posibilidad. Y la segunda cosa que creo que es muy importante es dar una normativa clara sobre cómo organizarnos en el espacio público en los paseos. Yo creo que hoy lo que está pasando es que como no hemos dado una normativa del todo clara, Claro. cada una de las familias va tomando su decisión de cómo hacerlo. Nos parece que es hora de definir una normativa para que nos ordenemos en el espacio público, para que podamos disfrutar del espacio público lo más posible, pero que lo hagamos de manera segura y cuidada. Doctor, ha sido un gusto, realmente. Muchísimas gracias. Muy claro y muy didáctico, como siempre.